Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más y en este caso para hablaros sobre la estructura bacteriana y en concreto sobre la pared celular, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces o voy entonces a describir lo que es la pared celular o lo que representa la pared celular dentro de la estructura de una bacteria. Y para ello me voy a valer, como siempre, de una serie de imágenes que van a ir un poco reflejando todo lo que os voy comentando. Bien, empezar diciendo que lógicamente la pared celular es una estructura, digamos que fundamental para el desarrollo de una bacteria, ¿vale? Es su elemento más externo y salvo excepciones concretas, como pueden ser algunos micoplasmas, o como pueden ser, los micoplasmas, no está presente en todas las bacterias, a excepción, como digo, de estos micoplasmas. Es deciros que es el componente más evidente y el que representa un mayor peso con respecto a la masa total de lo que sería la bacteria. Características que tiene la pared celular es que se trata de una cubierta rígida y es la que va a permitir por un lado dar forma a la bacteria y por otro lado también protegerla de todos aquellos cambios que se puedan producir en el medio en el que la bacteria se encuentra, ¿no? Cambios como por ejemplo pueden estar relacionados con la presión osmótica que tiene que soportar la bacteria, como digo, en el medio en el que se encuentre. La pared también deciros que es importante para poder clasificar las bacterias, es un elemento muy importante para poder clasificarlas y se hace mediante la tinción de Gram, esta tinción en función de la diferente composición de la pared bacteriana en unas bacterias y en otras es lo que permite clasificar las bacterias en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. El que se tiña con unos determinados colorantes o que se tiña con otro dentro de lo que sería el método de Gram o la tinción de Gram va a depender de la estructura de esa bacteria, de la estructura de esa bacteria y en concreto de la estructura de la pared de la bacteria y, como digo, permitirá diferenciarlas entre gram positivas y gram negativas. De todas formas, la microscopía electrónica es la que mayor, por así decirlo, mayores datos va a ofrecernos sobre lo que es el aspecto y también sobre la estructura de la pared bacteriana, ¿vale? De tal manera que en muchas ocasiones se puede observar que la pared bacteriana es rugosa y en otras ocasiones es lisa o es homogénea. En el caso de que estemos hablando de una pared celular rugosa, se asocia con bacterias gram negativas, mientras que cuando se trata de una superficie homogénea, de una superficie lisa, estaríamos hablando más bien de bacterias de tipo gram positivo, ¿de acuerdo? Ahí en este primer esquema, que ya tenéis ahí en pantalla, os hago o podéis ver las diferencias estructurales que existen entre una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva. La figura o el esquema de la izquierda se corresponde con una gram negativa, mientras que el de la derecha se corresponde con una gram positiva. Ahí tenéis los diferentes colores y ahí tenéis abajo la leyenda que se corresponde con las distintas estructuras que se corresponden a esos colores. Y podemos ver las diferencias claras que existen entre una gram negativa a la izquierda y una gram positiva a la derecha. ¿De acuerdo? Ahí veis cómo la gram negativa presenta una estructura, por así decirlo, en capas, una estructura en láminas, mientras que las gram positivas presenta estructuras más espaciadas, estructuras más desarrolladas, no tan estratificada, por así decirlo, como es en el caso de la gram negativa. En la gram negativa, por lo tanto, ahí veis las ABCD, sería por un lado la parte interna, la parte inferior sería la membrana citoplasmática, la parte superior, que es la B, el lipopolisacárido, después la C sería la capa lipoproteica y por último el D sería el peptidoglicano. Si nos vamos a la gram positiva, veis que
que si la membrana plasmática continúa igual, por un lado el péptido glicano aumenta considerablemente en las gram positivas frente a las gram negativas, lo cual va a ser una diferencia a tener en cuenta entre ambas. Ya los ácidos teicoicos sería la parte final de la gram positiva. ¿De acuerdo? Lo vais entendiendo bien. Bueno, esto en cuanto, repito, como para que veáis un poquito la diferencia entre una y otra. Y veis que en ambos casos se encuentran separados de lo que sería la membrana citoplasmática por el espacio periplásmico, es decir, la pared bacteriana se separa de la membrana citoplasmática por el espacio periplásmico. Bien, en cuanto a su composición, ¿vale? Ya de lo que sería la pared bacteriana, vamos a ver, deciros que evidentemente, como estáis viendo ya, hay diferencias entre una gran positiva y una gran negativa, y no solo entre estas dos, sino también entre las que se denominan bacterias ácido-alcohol resistentes, que ya veremos lo que son. Entonces, como digo, no todas van a presentar unas características comunes, ¿de acuerdo? Pero sí el elemento que tienen en común, aunque en la gran positiva se encuentre en mayor proporción que en la gran negativa, es la cadena o es el péptido glicano, que también lo podéis encontrar como glucopéptido o como mureína o incluso como mucopéptido, ¿de acuerdo? Los componentes del péptido glicano son dos aminoazúcares que se encuentran unidos alternativamente por dos aminoazúcares alternos que se encuentran unidos por un enlace beta 1,4. Estos son, por un lado, la N-acetilglucosamina y por otro lado el N-acetilmurámico, ¿vale? Son los dos aminoazúcares que se encuentran unidos por el enlace, como digo, beta 1,4. En las bacterias ácido-alcohol resistentes se sustituye el N-acetilmurámico por el N-glicosilmurámico, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se produce la unión entre las cadenas de estos aminoazúcares con las siguientes. Y para ello os pongo ahí dos dibujos que van a servir para ilustrar esto que os estoy diciendo. Bien, y para ello tenéis ahí unos esquemas, tanto para la gran positiva como para la gran negativa, que pueden ayudar a entender lo que os voy a decir. Vale. Así como a modo general, deciros que cada cadena se va a encontrar unida a la contigua, a la adyacente, mediante un tetrapéptido, que es lo que veis ahí en rojo, en las líneas esas verticales que aparecen ahí en el dibujo, de color rojo. Entonces se va a producir la unión entre esos a través de esos tetrapéptidos, ¿vale? Se va a unir por su aminoácido inicial, que generalmente es la L-alanina, con el grupo carboxilo del ácido murámico de la otra fila, ¿no? De la otra fila contigua. La secuencia de aminoácidos que forman en las gram negativas es de forma general L-alanina, D-glutamina, L-ácido diaminopimélico y D-alanina. Esos serían los 4 aminoácidos que forman esa línea roja vertical que tenéis ahí en el dibujo. Deciros entonces que en la mayor parte de los casos el ácido pimélico, que os acabo de decir, es un mesodiaminopimélico, y en las bacterias gram positivas va a encontrarse sustituido por la L-lisina. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces ya a ver cómo se produce el enlace, cómo se produce la unión entre ambos. Por un lado tenéis ahí un esquema de las gram negativas, después aparece el de las gram positivas. Deciros entonces que en las gram negativas se va a producir una unión directa, como estáis viendo ahí en la figura, entre el grupo amino del ácido diaminopimélico con el carbono terminal de la alanina de la otra cadena. Ahí veis cómo se está produciendo el enlace que os acabo de decir, siempre en las gram negativas. Veis las dos líneas rojas, ¿vale? Que antes se encontraban verticales, ahora están horizontales. Establece, por lo tanto, el enlace marcado ahí con esa línea oblicua, que directamente entre, como digo, el grupo amino del ácido diaminopimélico con el carbono terminal de la alanina de la otra cadena.
Esto en cuanto a las gram negativas. Veis que en caso de las gram positivas, si tenemos ya que ir a la siguiente figura que tenéis ya ahí en pantalla, veis que se produce o hay una pequeña variación, porque el enlace se produce a través de un puente, y en este caso el puente que se establece entre las dos cadenas es un puente formado por 5 aminoácidos. 5 aminoácidos de glicina forman un pentapéptido, que es el que permite que se produzca la unión, ¿de acuerdo? Entonces la unión se va a establecer, como digo, mediante este pentapéptido de glicina, que va a unir el último aminoácido del tetrapéptido. Veis ahí que la línea roja se dirige por un lado hacia el último aminoácido del tetrapéptido de una de las cadenas, con el penúltimo del tetrapéptido anterior, que es la L-lisina. Ahí veis que se forma, por lo tanto, una línea roja, una línea roja oblicua, que es un pentapéptido, 5 aminoácidos de glicina, que se unen por un lado con el aminoácido terminal y por otro lado con el penúltimo, que es en este caso la lisina. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido bien? Tanto en el caso, bien, si se trata de una gram positiva como si se trata de una gram negativa. Bueno, en cuanto a la longitud de estas cadenas de aminoazúcares, deciros que es muy variable. Es decir, puede cambiar mucho del número de disacáridos, atendiendo a disacáridos, el número de unidades de N-acetilglucosamina y el número de unidades de N-acetilmurámico. No cambia mucho, puede variar o puede encontrarse del orden de las 10 a las 170 unidades de disacárido. ¿Vale? Bien, y que sepáis también la diferencia importante que hay entonces entre una gram positiva y una gram negativa. En una gram positiva prácticamente un 90% de contenido de la pared es, bueno, un 90% no, puede llegar al 90% del contenido de la pared puede ser péptido glicano, mientras que en una gram negativa el porcentaje se reduce mucho, considerablemente. Menos de un 10% sería lo que representa el péptido glicano. Vamos a hacer ahora una diferencia, voy a haceros una diferencia ahora entre lo que sería la estructura de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, y de nuevo ahí tenéis dos imágenes que os van a permitir, que os van a ayudar a poder identificar o conocer mejor una estructura de otra. Voy a empezar con las gram positivas. Deciros entonces que el péptido glicano en la gram positiva aproximadamente tiene unas dimensiones que pueden oscilar entre los 10 y los 20 nanómetros aproximadamente, es la variación que tienen, y en algunas bacterias aparecen también asociados en lo que sería la estructura ácidos teicoicos, ¿no? Ácidos teicoicos que se van a mantener unidos por enlace covalente al péptido glicano. ¿De acuerdo? El contenido, como digo, puede suponer hasta el 50%, el 50% del peso total de la pared. Bien, deciros entonces también que existe un pequeño porcentaje de estos ácidos teicoicos que os acabo de decir, que se encuentran asociados a la membrana citoplasmática a través de los grupos lipofílicos que tiene la membrana. Estos ácidos teicoicos se conocen como ácidos lipoteicoicos y van a atravesar toda la capa del péptido glicano desde la membrana citoplasmática. Parece que se puedan encontrar relacionados con la agregación bacteriana y también la adherencia, o facilitarán la adherencia del microorganismo con las células epiteliales de los lugares en que van a alejarse, como puede ser en este caso las vías respiratorias. Los ácidos teicoicos en estas bacterias gram positivas también van a jugar un papel clave en el mantenimiento y en la integridad de la propia bacteria, de la propia pared celular. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de carga negativa, están cargados negativamente, que se va a estabilizar o va a provocar que haya una estabilización con los iones magnesio que tiene la propia pared, facilitando así la unión, facilitando así la integridad de la bacteria, ¿vale? Deciros también que pequeñas o que modificaciones estructurales van a alterar completamente
la capacidad antigénica que tienen estas bacterias gram positivas, ¿no? De ahí la importancia, vuelvo a decir, que tiene en este caso la presencia del péptido o el péptido glicano en las gram positivas. Y como veis, bueno, como veis ahí en el dibujo que tenéis ahí en pantalla, donde podéis ver perfectamente, bueno, os he hecho un esquema, espero que lo entendáis, de lo que sería esa pared. Ahí tenéis la bicapa, ¿vale? Ahí tenéis los ácidos teicoicos, o sea, lo que sería en general toda la estructura del péptido glicano, que se refieren esas líneas que se encuentran justo por encima de la membrana citoplasmática. Ahí tenéis los distintos elementos, ¿vale? Que ya digo, para que os hagáis una idea de lo que sería una representación del péptido glicano en las bacterias gram positivas, ¿vale? ¿Está entendido? Venga. En cuanto a las gram negativas, y ahí tenéis el esquema, un esquema que os he hecho, espero que lo entendáis. Esa era la intención mía, es que lo entendáis. Y veis que ya de entrada se observa que hay una mayor complejidad en la estructura de una gram negativa, de la pared de una gram negativa frente a la de una gram positiva. Ya de entrada es más complejo. Van a predominar en su estructura, aparte del péptido glicano, donde evidentemente es una pequeña parte. Acordaos de que representaba el 10% de lo que era el contenido total de la pared. Va a existir una serie también de elementos predominantes, como van a ser proteínas, van a ser fosfolípidos, van a ser lipopolisacáridos, que se van a unir formando una serie de capas, como estáis viendo ahí en la figura que tenéis delante. La microscopía electrónica ha indicado que existen tres zonas, que se pueden diferenciar tres zonas. Por un lado, una externa, la más externa, con un grosor aproximadamente de unos 8 o 9 nanómetros, y está formada por lipopolisacáridos, por fosfolípidos y por proteínas. El lipopolisacárido, a su vez, se divide en otras tres partes. Por un lado, una cadena glucídica, que es la que le va a conferir o le va a proporcionar especificidad, en este caso a esa pared, y por lo tanto a esa bacteria. Y por tratarse, evidentemente, como sabéis, de un antígeno de superficie, va a ser un antígeno cero. Después va a existir una parte central, o también llamada core, y después va a existir también una porción lipídica, que será la responsable de la toxicidad que presenta la especie bacteriana, hasta el punto que el lipopolisacárido va a desempeñar un papel importante en la resistencia frente a determinado tipo de antibióticos. ¿De acuerdo? Deciros que el lipopolisacárido se va a unir a la membrana externa mediante enlaces de naturaleza hidrófoba. Bueno, existen también unas proteínas que recorren de un lado a otro esta membrana externa y que se van a poner en contacto directamente con la capa de péptido glicano, que se conocen como porinas. Ahí las tenéis, veis ahí esos tubos, especie de tubos, que recorren toda esta membrana, toda esta zona externa, y se ponen, como veis, en contacto con todo el entramado que forma el péptido glicano. Se conocen, como digo, con el nombre de porinas, y a su vez forman unos conductos que van a actuar como poros, que van a permitir el transporte pasivo de pequeñas moléculas de un lado a otro. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, continuamos entonces. Que esta membrana externa parece que pueda estar relacionada también con el transporte pasivo de sustancias de un lado a otro. ¿De acuerdo? Y también como protección frente a enzimas que puedan actuar sobre ella. Bien, en cuanto a la membrana externa. En cuanto a la capa intermedia, comentaros que es más fina, pueden ser 5 o 6 nanómetros el grosor, el ancho que pueda tener, que está formado por moléculas de lipoproteína,
y que por un lado la parte dentro de la lipoproteína, lo que sería la parte proteica, por enlace covalente se une al péptido glicano, mientras que la parte lipídica de ese conjunto de lipoproteína, la parte lipídica se uniría mediante enlaces hidrófobos con fosfolípidos de la capa externa. La zona más profunda, o la zona ya más interna, sería la parte, o lo que representa en sí el péptido glicano, un nanómetro, 2 nanómetros, sería su longitud, el 10% de lo que es toda la pared de la gran positiva, y deciros que la unión se va a mantener, va a mantener uniones con la membrana citoplasmática mediante enlaces iónicos, ¿no? Que sería la forma de conseguir esa estabilidad. Bueno, y por último hablaros de las bacterias ácido-alcohol resistentes, la estructura en este tipo de bacterias. Aquí, como ya os he dicho, se encontrarían las bacterias que pertenecen al género del Mycobacterium, ¿vale? Y ahí tenéis también ya el esquema de lo que es la estructura, ¿no? de la pared en este tipo de bacterias. Bueno, ¿por qué se llaman ácido alcohol resistentes? Aunque no es el objetivo de este tema, es decir, es porque presentan resistencia, ya lo dice la palabra, ácido alcohol resistentes, a ser decoloradas por el alcohol, es decir, son bacterias que previamente se han teñido, y una vez teñidas, si se intentan decolorar con alcohol, estas o no se va a producir esta decoloración. Y esto es debido a que aparece un nuevo elemento, que son los ácidos micólicos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los ácidos micólicos? Los ácidos micólicos son unos ácidos grasos insaturados, presentan cadena larga y sintetizados a partir de a partir de elementos de similar estructura. Se van a aparecer formando enlaces de tipo éster, que se encuentran de esta forma unidos a polisacáridos de superficie, o también pueden aparecer de forma libre formando lo que sería el core factor. Ahí tenéis la estructura entonces de lo que es de lo que sería la pared en una bacteria ácido alcohol resistente. Ahí tenéis en el core factor que os acabo de decir. Después estarían los ácidos micólicos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una estructura arabinogalactano, y ya después el péptido glicano y la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? ¿Está entendido bien? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, me la comentáis, la intentamos responder. ¿De acuerdo? Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.